El Fondo de Población de las Naciones Unidas, en alianza con la Fundación Internet Bolivia y Banco Sol, abrieron este espacio de reflexión virtual para analizar los distintos tipos de violencia digital y las estrategias para prevenir y atender esta violencia que está afectando a miles de adolescentes en el país. Más aún, durante la pandemia, cuando las y los adolescentes están más conectados que nunca a su celular, la computadora y el Internet. La violencia digital es una violencia real que afecta la vida y la salud de los derechos de adolescentes y jóvenes. Es una práctica nociva que es real, que existe, no nos las estamos inventando y está pasando en todo el mundo. Es importante que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres y jóvenes incluyamos el análisis y la visibilidad de la violencia digital como una forma de violencia de consecuencias graves que plantea desafíos para su prevención, atención y sanción. Y las personas adultas que tienen hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, adolescentes, deben conocer estas formas de violencia en Internet y redes sociales para conocer las estrategias y prevenir estos riesgos. La violencia digital es una violencia real que afecta la vida, la salud y los derechos de adolescentes y jóvenes. Es una práctica nociva real. Sabemos que la violencia digital, como bien lo explicarán los y las panelistas, es una violencia real, cuya afectación a los derechos y bienestar de las adolescentes puede ser de unas proporciones inimaginables, incluso sin salir de casa. Como Fondo de Población de Naciones Unidas, pues calificamos a las distintas formas de violencia de género como esas prácticas nocivas que vulneran los derechos fundamentales. En el caso de la violencia digital, se afectan derechos como el derecho a la dignidad, a la privacidad, a la intimidad, a la libertad de expresión, entre muchos otros. Las redes sociales son espacios donde están transcurriendo las interacciones de niñas y adolescentes, con muchas ventajas, pero también con riesgos. Hoy día estamos viendo cómo esta pandemia, y lo repito, ha generado otros tipos de violencia en los hogares. Ha generado violencia digital. Impresionante. ¿Quién iba a pensar? Pero estamos escuchando hasta de bullying cibernético. Es urgente entender y visibilizar la violencia digital como una forma de violencia de consecuencias graves y que plantea desafíos para su prevención, atención y sanción. Para hablar un poco acerca de violencias digitales, hay que entenderlo de que esto afecta de una manera diferenciada a los jóvenes, ¿no? Están en un proceso de construcción de identidades, de relacionarse, de tener expectativas acerca de cómo ellos se van a insertar en el mercado laboral, cómo ellos van a llevar adelante su futuro, ¿no? La experiencia en su educación, la participación política, ¿no? Entonces es un proceso bastante formativo donde ellos están construyendo su propia definición de lo público y de lo privado también, ¿no? Entonces, están empezando a construir su realidad a través de lo que están viendo y experimentando en Internet. Las personas adultas, mamás, papás y tutores deben conocer y desarrollar capacidades tecnológicas para un acompañamiento activo a las y los adolescentes de sus familias, mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades y ventajas de estas tecnologías. Uno piensa que todo lo que sucede en el mundo digital es un delito y no necesariamente es así. Hay una división en nuestro país respecto a lo que son las infracciones digitales versus a los delitos digitales. No todos los delitos digitales están tipificados exactamente en nuestro Código Penal. Obviamente porque data desde hace muchísimos años atrás, si no me equivoco, es de 1982, donde lo que está sucediendo y el contexto que tenemos actual era impensable, inimaginable para los legisladores. Sin embargo, el Código Penal tiene delitos que son subsumidos en la conducta en el mundo cibernético. Las y los adolescentes están conectados y ejercen su sexualidad también a través del Internet. Pero cuando se trata de una relación tóxica, de amistades o de noviazgo, el celular puede utilizarse como instrumento de control.
exigir a la pareja la contraseña del celular, de sus redes sociales, vigilar con quién interactúa, limitar sus relaciones de amistad con otras personas, exigir enviar la ubicación o fotos para tener el control de la persona o difundir imágenes íntimas sin consentimiento, son formas en las que se manifiesta la violencia digital. Hay una aproximación que es ejercida por muchos padres, que es la de la prohibición, ¿no? Es decir, que equivale básicamente a decir, esta aplicación es el diablo, es mala, aléjate de ella, no la uses, ¿no? Muchos padres que prohíben usar TikTok, que prohíben jugar algunos videojuegos o acceder a ciertas aplicaciones. ¿Por qué? Porque quieren alejar la amenaza del niño, de la niña, de la adolescente, ¿no? O hay otra aproximación que tiene que ver más con la prevención, la cultura de la prevención, que implica más no alejar a la tecnología, no alejar necesariamente la amenaza, pero neutralizarla a través de generar capacidades de control de las tecnologías. No solamente en las propias víctimas o las personas que son potencialmente víctimas, pero también a los mismos padres, al mismo gobierno, que necesita todavía aprender sobre cómo generar políticas más específicas que realmente vayan a atacar este problema. La protección de los datos en línea es una forma de prevenir la violencia digital. También es importante que los adultos dialoguen con las y los adolescentes sobre las oportunidades y riesgos de la vida digital, sin prejuicios y con una actitud positiva de acompañamiento activo. Los jóvenes también expresan su sexualidad en un ámbito digital, con todo el derecho que cualquier persona tiene. Practican PAC, por ejemplo, pero nosotros no llegamos a entender cuál es la dimensión y por ende no detectamos los riesgos. Prohibir el acceso al Internet es lo mismo que decirle a un joven que para que no salga embarazada practique la abstinencia sexual. ¿No? Es exactamente lo mismo decirle no utilice el Internet. Sabemos que no va a funcionar. Entonces, directamente tenemos que aplicar otros métodos. Desvalorizar lo que hacen los jóvenes en redes sociales o en Internet, lo único que hace es generar más brecha digital y eso es lo que no queremos. Por una vida libre de toda forma de violencia hacia niñas y adolescentes. Fondo de Población de las Naciones Unidas.